Con el diplomado de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, hoy día va a exponer el exdecano, doctor Raúl Ferrero Costa. Con ustedes el doctor Raúl Ferrero Costa. Muy buenas noches. Siempre es para mí esto muy grato y muy honroso estar en el Colegio de Abogados y hacer uso de la tribuna del colegio para disertar sobre algún tema jurídico que me pidan. Esta vez, continuando con el diplomado, donde estuve yo presente hace ya creo que un mes más o menos, ¿no? O un mes y medio, no recuerdo cuándo fue, en qué fecha. Para la inauguración, exacto. ¿Cuándo fue eso, recuerda usted? Octubre. Sí, encantado. Ya, ahora regreso hoy día, ya estamos pues ya estamos casi en mediados de noviembre, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo realmente. Me han pedido tratar el tema de los principios del debido proceso en el trabajo que realizan las comisiones investigadoras en el Congreso. O sea, hasta dónde todos los principios del debido proceso rigen también no solamente en sede judicial, sino en otras sedes, como puede ser la sede congresal, no solamente para el caso de procesos políticos, sino también para lo que es el trabajo de las comisiones investigadoras. De mucha actualidad porque vemos que se han creado una serie de comisiones investigadoras que están funcionando con propiedad y que están haciendo un buen trabajo. En realidad, el Estado constitucional de derecho, que es el actual que tenemos, que ha reemplazado al Estado legal de derecho, trae una serie de innovaciones jurídicas que son importantes en lo que es la concepción misma de lo que constituye el debido proceso. Pensar en la posibilidad de un debido proceso como exigencia o derecho fundamental en una comisión investigadora del Congreso años atrás hubiera sido algo impensable. Hoy en día hay un reconocimiento normativo de los derechos fundamentales de la persona y sobre todo en sede jurisdiccional y una flexibilización de lo que es la exclusividad puramente de las funciones tanto de los poderes legislativo y poder jurisdiccional. Es decir, hoy en día ya no es inflexible esa división entre lo que es el poder legislativo y el poder judicial, entre lo que es la labor congresal y lo que es la labor jurisdiccional, propiamente. Esta flexibilización en que estamos ahora, en cuanto a la exclusividad de función jurisdiccional, ya no lo es tal, al punto que la capacidad fiscalizadora e investigadora del Congreso han logrado expandirse de forma tal de que hoy en día en una comisión investigadora se realiza labor puramente jurisdiccional y estamos en el Congreso de la República, que realiza una labor básicamente congresal parlamentaria, ¿no? ¿Quién hubiera pensado en la época de Montesquieu de que la función legislativa podía ser desarrollada por el Poder Ejecutivo? Imposible, no había ninguna posibilidad. Sin embargo, hoy en día el Poder Ejecutivo también realiza labores legislativas. Por ejemplo, cuando elabora los decretos de urgencia,
Cuando se le otorgan facultades para los decretos legislativos, realiza labor legislativa. Las funciones del Poder Ejecutivo y del Tribunal Constitucional muchas veces invaden también las áreas legislativas. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional emite un precedente vinculante, al emitir ese precedente vinculante está una suerte de legislando. Y cuando el Poder Judicial tiene un pleno casatorio o emite sentencias erga omnes, está también ejerciendo una forma de labor legislativa. Porque la fuerza que tiene un precedente vinculante del Poder Judicial o una sentencia o pleno casatorio del Poder Judicial erga omnes es para todos y es obligatorio como si fuera un dispositivo legal. Estas novedades que trae el ordenamiento jurídico son interesantes porque nos llevan a pensar de que en el mundo moderno de hoy ya ciertas funciones no son exclusivas de un poder legislativo, de un poder ejecutivo o de un poder judicial. En la investigación parlamentaria, que es la que nos trae a colación el día de hoy, el pedido de la conferencia de hoy, tenemos nosotros que se puede exigir perfectamente que se respete el debido proceso. Esto no existía antes, esto es nuevo, es de las últimas décadas y se exige naturalmente para, no solamente para lo que es la labor investigadora que realiza el Congreso, sino también el debido proceso que le corresponde ser respetado al Poder Judicial y también a los tribunales administrativos. Hoy en día hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que se debe respetar el debido proceso no solamente en sede jurisdiccional, sino también en los administrativos sancionatorios, Indecopi o Sinermin, etcétera. En los corporativos, por ejemplo, una sede arbitral, es perfectamente exigible el debido proceso, y a su vez también en el Parlamento. Entonces, hoy en día exigir el respeto del debido proceso en el Parlamento es perfectamente normal, antes que se caiga esta cosita de acá, es perfectamente exigible y está dentro de los cánones que son usuales el día de hoy. Por eso, ya sea en estos tipos de investigaciones o no, el debido proceso debe ser respetado. ¿Cuáles son los principios del debido proceso? Los principios del debido proceso lo que traen es una serie de principios procesales que son muy importantes que se sigan en cualquier sede judicial, como hemos dicho, parlamentaria o inclusive del Poder Ejecutivo. El debido proceso es un derecho que forma parte de otro derecho fundamental más grande, que es el derecho a la tutela jurisdiccional. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho, digamos, continente, que agrupa a tres derechos que igualmente son importantes. El acceso a la justicia, que es el primer derecho, el debido proceso
y la efectividad de las resoluciones judiciales. Eso es lo que contiene el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, que es el derecho continente: el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. El acceso a la justicia es el que garantiza que cualquiera pueda dirigirse a la administración de justicia cuando tenga necesidad de ella, y a nadie se le puede negar el acceso a la justicia. El debido proceso, que es el segundo de los derechos continentes del derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, aparece en un segundo momento, después de haber accedido a la administración de justicia. Y para que tenga una vigencia real, existe el acceso a la justicia. El debido proceso aparece posterior al acceso a la justicia, cuando cualquier persona pone en marcha el aparato jurisdiccional. Y está referido principalmente a ese momento en el cual, en virtud de este derecho, el ciudadano exige que se respeten los derechos a la defensa, a probar, a impugnar y a todos los demás derechos que son propios de la administración de justicia. El tercer momento ya no es el acceso a la justicia, ya no es el debido proceso, sino es el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Eso también es un derecho que tiene toda persona, no solamente todo litigante, sino toda persona que acuda a un tribunal o a una jurisdicción. Este derecho a la efectividad de las resoluciones de justicia son importantes porque tienen especial relevancia, sobre todo cuando se pretenden incumplir alguna resolución. Y aquí, en el cumplimiento mismo de las resoluciones judiciales, es muy importante la capacidad que tenga el Estado y el Poder Ejecutivo, quien garantiza la efectividad en el respeto a las jurisdicciones, ya sea del Poder Judicial o cualquier proceso jurisdiccional llevado en otra instancia o en cualquier otra sede, es el Poder Ejecutivo. Si se incumple una resolución judicial, ¿qué se puede hacer? Se acude a la policía, a la fuerza pública, para que la fuerza pública sea la que ayude a ejecutar y a cumplir el cumplimiento de una resolución judicial. Entonces, la importancia que tiene el Poder Ejecutivo en esta tercera parte, que es en la tercera mención a la efectividad de las resoluciones judiciales, es indispensable, porque se puede inclusive utilizar la fuerza pública si es que ésta es necesaria. Si hay un incumplimiento de una resolución judicial, se recurre al Poder Ejecutivo para pedir el auxilio de la fuerza pública. El debido proceso tiene algunos principios rectores. Y en forma enunciativa vamos a citar algunos de los conceptos básicos de lo que consiste el debido proceso. En primer lugar, contiene el derecho de contradicción. El derecho a la contradicción, que corresponde al derecho de la defensa. O sea, todos tenemos el derecho a la defensa en cualquier de estas sedes: judicial, o sea, jurisdiccional, parlamentaria o administrativa, sancionatoria o corporativa. El derecho a la defensa es la oportunidad que se le da a cualquier persona para que pueda defenderse. El segundo principio es el principio de igualdad en el proceso. En el proceso todos tienen que ser tratados de forma igual y todas las partes deben ser tratadas de manera igualitaria. El principio de la igualdad, conjuntamente con el principio de la libertad,
son dos piedras angulares del Estado de Derecho que sirven como garantías en el debido proceso. El tercero de los principios del debido proceso que podemos citar es el de no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos a los previstos por la ley. Es decir, se tiene que respetar la jurisdicción predeterminada y no ser sometido a ningún procedimiento distinto al previsto en la ley. Este es el tercer principio del debido proceso. El cuarto principio, que parece que es, o que parecería similar al anterior y no lo es el del juez natural. Una cosa es que a nadie puede ser desviado del procedimiento predeterminado por la ley, y otra cosa es el derecho que uno tiene al juez natural. ¿Qué es el juez natural? Significa que cualquier ciudadano tiene el derecho a que lo juzgue un juez predeterminado por la ley. Ya no es el procedimiento ni las leyes correspondientes, sino a que sea el juez natural predeterminado al que le corresponda ejercer ese derecho. Es decir, que cuando se habla de predeterminado, o sea, el juez natural, es que el juez ya tiene que existir antes que se produzca el hecho hacia el cual uno va en busca de reivindicación a cualquier sede judicial. El juez predeterminado es fundamental como garantía del debido proceso. Igualmente es un principio del debido proceso el derecho a probar, o sea, el derecho a la probanza. No solamente el derecho a poder presentar las pruebas que uno tenga para que se respete su derecho, sino que además se admitan esas pruebas, se actúen las pruebas y se valoren las pruebas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, recuerdo cuando destituyeron o defenestraron a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Ustedes recordarán, por ejemplo, no se les permitió la presentación de las pruebas que eran indispensables para poder demostrar la verdad que ellos estaban defendiendo. Y eso sirvió para que después fueran reivindicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no se le había permitido ejercer libremente el derecho a la prueba. Es decir, no solamente el derecho a presentar las pruebas, sino que se admitan, que se actúen y que se valoren las pruebas. Es muy importante como derecho al debido proceso. El siguiente principio es el derecho a impugnar, o sea, el derecho a una instancia adicional, lo que llamamos el derecho en la Constitución a la doble instancia, para que las decisiones sean revisadas y puedan ser, al ser revisadas, tomadas en consideración las opiniones de otras personas distintas a las quienes han resuelto en la primera instancia. Entonces, este derecho a impugnar también es un derecho dentro de lo que se llama el debido proceso. Otro principio adicional del debido proceso es el principio de preclusión. Preclusión. Es decir, respetar las etapas del proceso para que la decisión quede consentida. Es decir, si se va a la primera instancia y esa primera instancia resuelve en un sentido, hay que respetarlo. Uno puede impugnar y decir que está equivocada la primera instancia y se va a segunda instancia y se va a la Corte Superior. Y si uno no está conforme con la Corte Superior, se puede ir hasta la Corte Suprema. Es el derecho a impugnar.
es la pluralidad de instancias. Ese es lo que se llama el principio de preclusión. Pero nadie puede decir que va a dejar de respetar lo que dice la primera instancia si es que uno no impugna en segunda instancia. Porque ha precluido la etapa que se venció y hay que respetarla. Y si uno no está conforme con esa etapa ni con lo decidido en esa etapa, hay que presentar un escrito de impugnación para ir a la siguiente instancia y que la siguiente instancia sea la que estudie nuevamente el caso y dictamine en la forma que le corresponda o considere más pertinente. Este principio de la preclusión es un principio muy importante porque es en el fondo el principio que sirve también para la cosa juzgada. La cosa juzgada se basa en el principio de preclusión. Luego tenemos también el principio de la presunción de inocencia. A toda persona se le presume inocente. Nadie se le puede negar ese derecho. No porque sea acusada, se puede denegar el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia. Abundando en mayores principios adicionales del debido proceso, podemos agregar un principio que es muy importante y que felizmente está tomando auge y actualidad, y es el principio de la economía procesal. ¿Qué quiere decir el principio de economía procesal? Quiere decir que en todo proceso debe llevarse sin dilaciones, dentro de los plazos que correspondan y no más allá de los plazos que resulten razonables. Estos procesos, por ejemplo, que han demorado, que hemos visto 10 años, 11 años, a los cuales se recurren habeas corpus, porque una persona está procesada y no se le termina de sentenciar en 8, 9, 10 años. El principio de economía procesal hoy en día admitido dentro del debido proceso exige que los procesos se lleven dentro de un plazo razonable. Y si no se llevan dentro de un plazo razonable, se puede seguir un habeas corpus exigiendo el derecho a la libertad y para que el proceso sea inmediatamente juzgado. Ese es el principio de la economía procesal. Otro de los principios, del debido proceso es el del control difuso. Todos pensábamos que en un primer momento, cuando se creó la justicia del Tribunal Constitucional y por lo tanto la concentración de lo que es la administración constitucional, iba a desaparecer el principio que existe siempre en cualquier proceso del control difuso. El control difuso permanece como un derecho fundamental que hay que respetar en cualquier proceso. En cualquier proceso se puede preferir la norma constitucional. Hoy en día no solamente esto rige a nivel del Poder Judicial, sino igual también existe el control difuso en sede no jurisdiccional puramente, sino en la corporativa, en la administrativa sancionatoria y en otras administraciones donde, como la arbitral, los árbitros pueden preferir la norma constitucional a la norma puramente legal. El control difuso sigue siendo hoy tan importante como el control concentrado que realiza el Tribunal Constitucional, porque el control difuso, llevado a cabo por cualquier juez, hoy en día se extiende como derecho del debido proceso a muchas otras jurisdicciones donde se puede aplicar también
el control difuso, o sea, preferir la norma constitucional a la norma legal. Finalmente quedan dos principios más del debido proceso. El principio de congruencia, que es que el órgano judicial no puede ir más allá de lo que se le pide. Y el principio de la no autoincriminación. El principio de que toda persona tiene el derecho, aunque se le presione, a no autoincriminarse y a no declarar si ese fuera el caso. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya la aplicación de estos principios del debido proceso dentro de lo que es la investigación parlamentaria. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Este micro es malo, ¿no? ¿O ustedes escuchan? ¿Escuchan al fondo? Ya, entonces no está mal. ¿Alguna pregunta para continuar? Bueno, todavía el principio non bis in idem es un principio, que lo vamos a ver después, que se aplica perfectamente en cualquier sede judicial y en cualquier sede, inclusive parlamentaria, donde ya haya sido, cuando alguien ha sido ya juzgado por los mismos hechos, no puede ser vuelto a juzgar por los mismos hechos. Salvo, esto es lo importante, si ha sido evaluado o ha merecido un proceso administrativo, por ejemplo en Indecopi, en la OCE o en cualquier sede administrativa, vamos a poner como ejemplo. Por esos mismos hechos sí puede ser juzgado en sede judicial. O sea, pero si ya fue juzgado en sede judicial, el principio sí rige y no puede ser vuelto a juzgar por los mismos hechos, pero sí por nuevos hechos. Que la vía judicial tiene la exclusividad de la administración de justicia. El único poder del Estado que puede administrar justicia es el Poder Judicial. Y naturalmente, excepcionalmente, la justicia arbitral, que cumple los mismos efectos, ¿no? Pero aún así, si bien hay un principio de que no se debe recurrir al Poder Judicial cuando ya se ha terminado un proceso arbitral, quien quiere pedir la anulación puede pedirlo en el Poder Judicial. Y ya verá el Poder Judicial si es que respeta o no respeta esa resolución y si es que la acoge o no la acoge. ¿Tendrán por casualidad un poquito de agua para, si fuera tan amable? No sé por qué me he puesto un poco sediento. Pero vamos a ver el principio non bis in idem, lo vamos a ver luego. Sí, por favor. Sí, claro que sí. Pero sí puede ser, siempre sí.
Ya. Claro. Pero ahí sí sirvió el amparo. Claro. Ahí sí se aplica. Ahí sí se aplica, claro, claro. Veamos entonces la investigación parlamentaria, que está tan en boga y tan discutida hoy en día. Investigación parlamentaria se puede realizar en cualquier asunto de interés público. Es decir, en temas principalmente vinculados a lo que es la responsabilidad de funcionarios del Estado y principalmente por actos de corrupción, desviación de poder y demás. Pero asunto de interés público puede ser calificado por la misma comisión investigadora. O sea, la comisión investigadora es la que determina qué es el interés público. Porque no hay una definición de interés público. Por ejemplo, se crean hoy en día comisiones investigadoras por un problema que puede haber habido, por ejemplo, con las empresas eléctricas, o sea, lo que hoy día está a cargo de las empresas eléctricas, o un problema de interés público que puede ser, por ejemplo, los casos de corrupción. Por lo general, la investigación parlamentaria busca temas centrales de gran importancia para hacer una comisión investigadora y alegar que hay un asunto de interés público. No cualquier cosa es de interés público. No puede un asunto de interés particular, por ejemplo, ser llevado a una comisión investigadora del Congreso, salvo que realmente exista un interés público de por medio. ¿Qué dice la Constitución a este respecto? La Constitución dice en tu artículo 97 lo siguiente. Yo les recomiendo estos textos que saca el Congreso de la República. Son muy buenos porque son versiones oficiales y además los distribuye en forma gratuita. Y entonces no hay duda de que los artículos dicen lo que realmente uno está leyendo, ¿no? El artículo 97 nos dice: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Quiere decir que todo lo que se ventile en una comisión investigadora congresal, por importante que sea, por peso político que sea, no obliga a los órganos jurisdiccionales. Verbigracia que todo lo que se haya podido investigar, por ejemplo en la comisión, esta mega comisión de Alan García, puede ser contradicho en la vía judicial. Este principio se respeta estrictamente.
Sin embargo, estas comisiones fiscalizadoras se constituyen con mucha frecuencia y son muy útiles porque sirven a veces para levantar un tema de interés público y que puedan merecer el interés para ser después llevado al Poder Judicial, donde recién se hace la investigación jurisdiccional correspondiente. Pero tal es el poder que tiene la Comisión Investigadora Congresal, o sea, en sede parlamentaria, que puede implicar el levantamiento del secreto bancario. Ustedes han visto cómo se defienden con bocato panza arriba los investigados para que no les abran el secreto bancario, por el peligro que esto puede implicar. Y además, también la reserva tributaria puede ser levantada y la SUNAT tendría que revelar el secreto bancario, que es lo que se llama la reserva tributaria. Tienen mucho poder las comisiones investigadoras, mucho poder, pero finalmente no olvidemos que lo que diga la comisión investigadora puede ser contradicho ante el Poder Judicial. Siempre es el Poder Judicial el que finalmente manda. Igualmente, las comisiones investigadoras, como estamos diciendo, las comisiones parlamentarias, ante ellas están obligadas a comparecer cualquier persona que sea citada con los mismos apremios del Poder Judicial. Tienen el poder de los mismos apremios. Y también pueden acceder a cualquier información. Y si se les niega la información que están pidiendo, ellos no solamente pueden levantar el secreto bancario o la reserva tributaria, sino que además pueden solicitar toda la información que consideren conveniente. Y hay que proporcionársela a las comisiones investigadoras. En cuanto a la facultad del Congreso de obligar a comparecer, el mismo artículo 88 del reglamento del Congreso, que es, así como tienen ustedes la edición de la Constitución Política del Perú, hay una edición del reglamento del Congreso de la República, que también se las recomiendo, y que también es gratuita, pues la pueden conseguir. Establece el reglamento del Congreso con todo detalle las siguientes reglas. ¿A quién puede obligar a comparecer una comisión investigadora? En primer lugar, a las autoridades, a los funcionarios públicos y en realidad a cualquier persona, Y si son materia de investigación, están obligadas estas personas a comparecer ante la comisión investigadora del Congreso. Y tendrán ante estas comisiones investigadoras que proporcionar las informaciones testimoniales y documentarias que sean requeridas. En segundo lugar, los requerimientos para comparecer tienen que ser formulados mediante oficio, mediante cédula o en todo caso mediante una citación pública, pero que sea claramente pública y que sepa que está llegando a la persona que le compete. En tercer lugar, las comisiones de investigación pueden solicitar al juez penal que el citado sea conducido por la fuerza pública. Si la persona citada se niega a comparecer, se puede recurrir al juez penal para que el juez penal exija a la persona a comparecer. Y si no, lo lleva bajo la fuerza pública. O sea, tienen los mismos apremios y mismas fuerzas que una orden judicial, una orden que emita o que emane de una comisión investigadora.
Estas comisiones investigadoras que presentan una denuncia constitucional o común tiene derecho a solicitar al Poder Judicial hasta el impedimento de salida de la persona que está siendo investigada. Pero ese impedimento de salida que pueda pedir la comisión investigadora, que pueda ordenar la comisión investigadora, es solamente por una sola vez y por un plazo máximo de 15 días. O sea, hay límite en cuanto a esto. No se puede pedir 2 veces que deje de salir, sino una sola y con un máximo de plazo de 15 días. Pero en todo caso, tiene que respetar la comisión investigadora el derecho a la intimidad. Tiene que salvaguardar el derecho a la intimidad y al honor de las personas. Así como el secreto profesional y los demás derechos constitucionales que garantiza la Constitución del Estado. Quienes comparezcan ante las comisiones investigadoras, y esto es muy importante, tienen derecho a ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia. O sea, una comisión investigadora no puede citarme a mí o citarlo a cualquiera de ustedes sin decirle para qué lo está citando y exactamente qué es lo que le interesa saber. De acuerdo a lo que dice el artículo 88 del reglamento, la persona que va a comparecer tiene derecho a ser informado con anticipación del asunto que motiva su concurrencia. Y pueden acudir a esta comisión investigadora acompañadas de un abogado. Aunque uno mismo sea abogado, puede llevar a un abogado para que lo defienda. Tiene además derecho a pedir transcripción del acta de la sesión en la cual ha sido interrogada. Y les será entregada una transcripción de su intervención. Eventualmente, aunque esto se hace con mucha reserva y con mucho cuidado, por lo que implica como costo y como gasto para el Estado, ¿puede la comisión llamar a una persona que esté en el exterior, en el extranjero, y la persona que esté en el extranjero está obligada a venir siempre y cuando la comisión le sufrague los gastos del viaje? O sea, tiene que haber pago de gastos de viaje. Esto pues no deja de tener lógica, ¿no? Porque si una persona está en el extranjero, no se le puede obligar a venir si no es a costo de quien quiere que venga. En cuanto a la facultad de acceso a la información, las comisiones investigadoras pueden solicitar, si no se les entrega la información que piden por el secreto bancario, pueden pedir ayuda de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es a través de la cual se proporciona, y de la SUNAT cuando se trata de tributos. Pero además, puede la comisión investigadora solicitar al juez penal que autorice hasta el allanamiento de los domicilios de las personas investigadas, allanamiento de domicilios y locales que sea necesario para poder investigar. Puede pedir la incautación de libros, puede pedir archivos, documentos y registros. Está perfectamente autorizada para eso.
Entonces, diciendo esto, pasamos nosotros a los principios del debido proceso aplicables a la investigación parlamentaria. Por favor, ¿alguna pregunta? Es puramente congresal, o sea, no tiene, es distinto al administrativo y tiene mucho más poderes que un proceso administrativo. Digamos, el poder que tiene una comisión investigadora es inmenso y los apremios que tiene también son inmensos y las potestades también, porque si alguien por alguna razón pues se hace loco o no quiere comparecer, entonces puede pedir el auxilio de la fuerza pública. Un proceso administrativo no hay fuerza pública a la cual se pueda llamar, ¿no? Sí, tiene facultades muy parecidas a las del Ministerio Público, pero a nivel congresal. Correcto. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la 2744? Pero no tiene nada que ver con esto. No se aplica para nada, para nada. Este es un procedimiento constitucional que tiene mucho más poder, mucho más fuerza, más nivel. Y son las comisiones investigadoras del Congreso las que pueden llegar a indagar prácticamente sobre cualquier cosa que se considere de interés público. Pero el interés público es muy amplio y no está claramente definido. Entonces, todo lo que se considere de interés público puede ser materia de una comisión investigadora. No. El debido proceso que debe ser respetado en las comisiones investigadoras garantiza que la investigación sea lo más correcta posible. Ahora vamos a ver al final qué pasa si es que no se investigaba de forma correcta. Eso lo vamos a ver después. Pero la investigación congresal puede ir hasta el final, sin embargo puede ser contradicha en la vía judicial. Y será lo que diga la vía judicial la que valga. Pero vamos a entrar ahora a ver qué pasa, no en ese instante, sino en unos minutos, qué ocurre cuando se viola el debido proceso en la sede congresal. ¿Qué pasa si se viola? Si la comisión investigadora viola algún derecho del debido proceso, ¿qué hace la persona investigada? Lo vamos a ver después. Pero seguidamente, ya entramos a los principios del debido proceso aplicables a la investigación parlamentaria. Y aquí vamos a repetir algunas de las cosas porque es la combinación de los principios que hemos visto por un lado del debido proceso con las reglas que rigen la investigación parlamentaria que se realiza a través de estas comisiones creadas por el Congreso. Comisiones que solamente pueden ser creadas por el Pleno del Congreso. O sea, una comisión de justicia, por ejemplo, la comisión de justicia a la cual pertenecí yo, que me tocó presidir en el Senado del 92, no podíamos constituir una comisión investigadora. Nunca se ha permitido que pueda una comisión, por importante, ni la comisión de constitución, la que fuere, una comisión investigadora. Tiene que ser por el Pleno del Congreso, para garantizar de que no haya abuso, ¿no?
o por lo menos, si no garantizar, cautelar de que no haya abuso. Principio del debido proceso aplicables a lo que es la investigación parlamentaria. El reglamento del Congreso ha puesto algunos límites a las facultades de investigación, como son los que vamos a mencionar. Los requerimientos para comparecer tienen que hacerse, como hemos dicho, mediante oficio, cédula o citación pública. Pero deben constar los datos necesarios para que el citado conozca del apercibimiento. ¿Bajo qué apercibimiento se le está citando? Y si no cumple, ¿qué le puede ocurrir? Y por supuesto las responsabilidades en que incurre si es que no asiste ante esta citación. Segundo, quienes comparejan ante las comisiones investigatorias del Congreso tienen derecho de ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia. Y pueden, como hemos dicho anteriormente, concurrir acompañados por un abogado. Tienen derecho a pedir copia de la transcripción de su intervención para saber qué cosa es lo que se está transcribiendo, que se supone que son transcripciones pues muy fidedignas, ¿no? Naturalmente, pero donde pueden haber errores, ¿no? Si por alguna razón no ha sido grabada, pueden pedir copia de la parte del acta correspondiente, porque habrá un acta si no hay transcripción. Pero normalmente hoy en día, en casi todos los casos, hay transcripciones. Siempre se respetará el derecho a la intimidad. O sea, no es que se pueda pedir cualquier cosa, ni lo que se quiera. Hay que respetar el derecho a la intimidad y al honor, así como el secreto profesional y, como dijimos anteriormente, los demás derechos constitucionales. ¿El debido proceso se debe respetar siempre? Se debe respetar siempre. Y se debe respetar todos los derechos del debido proceso, todos los que hemos mencionado al comenzar, cuando hemos hablado de los principios, con todas sus características. Aparte del derecho de defensa, es importante que citemos el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación parlamentaria. Las comisiones investigadoras deben dar a conocer con claridad bajo qué cargos y por qué circunstancias se cita a una persona a declarar. Se debe respetar el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. Es decir, no se puede llamar a alguien a una comisión investigadora de buenas a primeras, sin otorgarle un tiempo que yo llamo razonable, un tiempo que debe ser el necesario para que la persona se pueda preparar. O sea, no se puede de un impronto llamar de un día para otro a alguien a una comisión investigadora. Se le tiene que dar con un tiempo prudencial, un tiempo prudencial. Igualmente, el reglamento de la República dice que no se ha establecido un plazo para formular los descargos. Y aquí el reglamento es flexible, porque tiene que ser flexible, porque no puede ir a tanto nivel de detalle el artículo
88 del reglamento, cuando establece que las sesiones de la comisión investigadora son reservadas, deben ser reservadas. Por ejemplo, cuando decía yo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por la destitución de los 3 magistrados que declararon que la ley de la reelección era inconstitucional, lo que más impactó en ellos fue el poco tiempo que se le había dado para ejercer la defensa a los miembros del Tribunal Constitucional que estaban siendo encausados. Es más, tanto se les denegó el debido proceso en esa la comisión permanente, que los magistrados que después fueron destituidos en forma apresurada y sin darles todos sus derechos, no se les permitió ni siquiera entregar las pruebas de su inocencia y las pruebas que demostraban por qué es que ellos consideraban de que la ley que se había aprobado era inconstitucional. Es muy importante entonces que se establezca un plazo para ofrecer los descargos frente a las acusaciones que realiza la comisión investigadora. Darle el tiempo necesario para preparar la defensa a los cuestionados o investigados que no han tenido el tiempo suficiente para preparar su defensa. Y establecer un plazo razonable que tenga en cuenta la complejidad de los casos a investigar. Luego se debe respetar en la investigación parlamentaria el derecho a la no autoincriminación. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra uno mismo. Y si se le pretende obligar, se puede negar a declarar. Si es que la declaración lo autoincrimina, puede negarse a declarar. Y nadie lo puede obligar a eso. Porque nadie puede convertirse en acusador de sí mismo. Y este es un principio importante de tener presente porque es el principio que se garantiza dentro del debido proceso para evitar esas confesiones realizadas bajo amenaza o bajo tortura. Es una forma de garantizar de que esto no ocurra. Entonces, se respeta el derecho a la no autoincriminación. Además, no olvidemos que hay un artículo muy importante que vale la pena mencionar acá y que normalmente se olvida o no lo toman en consideración en estas comisiones investigadoras, y es que la 4ª disposición transitoria y general de la Constitución sobre las libertades que la Constitución reconoce a cada uno de nosotros se deben siempre interpretar de conformidad con los tratados internacionales de los cuales el país es parte. ¿Qué dice la disposición 4ª de las disposiciones finales y transitorias? Dice: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Esta disposición no hay que olvidarla, porque entonces sí, los tratados internacionales sí tienen una jerarquía especial dentro de la Constitución, que no se lo da el texto de la Constitución, pero sí se lo da esta interpretación para garantizar los derechos fundamentales. Luego, el principio de congruencia. ¿Cuál es el principio de congruencia? Que debe existir una relación de identidad entre el motivo de la investigación
y la información que se exige en el interrogatorio. O sea, no solamente se respeta el derecho a la intimidad, sino tiene que haber congruencia. O sea, si se está investigando por corrupción, solamente se puede preguntar sobre esos actos de corrupción y no sobre cualquier otra cosa. El principio de congruencia se aplica en las investigaciones que realizan las comisiones investigadoras del Congreso. Luego, el principio de la presunción de inocencia. Siempre se presume inocente a la persona que está siendo investigada. Más aún cuando hay exposición al público, porque para garantizar de que no se abuse de la garantía que debe merecer la categoría de la persona humana en el respeto a su propia integridad. Luego, el derecho al juez imparcial e independiente. En este caso, los miembros de la comisión hacen de jueces y deben ser imparciales e independientes. Sí, por favor. Evaluación previa para
embargo, cuando entran a través del voto presidencial, pueden preferir a una actriz de otro tipo, ¿no? Antes que un académico, notable, que tiene la gente, ¿no? Simplemente porque es una más conocida o se pone más atractiva, ¿no? Doctor, sin vulnerar los derechos humanos, ¿se podría modificar la Constitución en ese aspecto? Ya que cualquier cristiano puede postular al Congreso, como usted dice, ¿no? Se lanza una persona calificada. Bueno, cualquier persona, ¿no? Se lanza una persona calificada profesionalmente y otra que, bueno, no sabe ni dónde está parado, pero vota porque no sabe dónde está parado. El problema después viene cuando, por ejemplo, integra una comisión, supongamos, integra la Comisión de Justicia. Tendrá asesores todo, pero no se puede hacer. Y yo creo también que es por eso que salen leyes, ¿cómo se llama? Leyes de cantinflesca, ¿no? Eso es verdad, desgraciadamente nosotros tenemos que corregir nuestro sistema y ojalá se elimine el voto presidencial. Creo que ha hecho mucho daño realmente a los partidos políticos, a la democracia y al sistema democrático en general. Yo no sé en realidad si el siguiente conferencista ya llegó y me estoy comiendo su tiempo. ¿Me puede avisar para ver si tengo todavía unos 5 minutos más, que hay algo importante que quiero? ¿Ya está? Todavía no llega. Ah, no llega. Entonces, si quieren, nos tomamos, porque ya llevamos más de 1 hora y 10, nos tomamos 5 minutos más para terminar con algo que creo que es importante. Por favor, te pregunto. Ya. Sí. El principio de non bis in idem, que mencionaba acá el doctor. Nadie puede ser investigado o procesado 2 veces por los mismos hechos. Inclusive, hoy en día, porque sí se permitía antes, en la Fiscalía, lo que es el Ministerio Público, si se había investigado un hecho y había concluido en que no había mérito para acusar, se podía iniciar nuevamente otra investigación igual o parecida. Hoy en día existe lo que se llama el caso decidido. Causa decidida quiere decir que no se le puede volver a investigar ni en el Ministerio Público, ni el Ministerio Público puede hacerlo tampoco, ¿no? Pero el non bis in idem quiere decir que nadie puede ser investigado o procesado 2 veces por los mismos hechos. Quiere decir que una nueva investigación no está permitida. Luego, el plazo razonable, que creo que es importante que lo mencionemos nuevamente. No pueden haber plazos desproporcionados. Y entrar luego a algo que es bien importante antes de terminar con lo que pasa si se vulnera un debido proceso. Y es que lo que sí creo que es una pequeña deficiencia del reglamento del Congreso es que no hay plazos para nada. O sea, no hay plazos de duración para las investigaciones, no hay plazos de duración para las veces en que se pueda citar a una persona, no hay plazo de duración para saber cuándo el Pleno otorga las facultades a la Comisión Investigadora para que realice la investigación. Puede ser por 30 días, puede ser por 80 días, puede ser 90 días. Ni tampoco existe ningún límite en cuanto a las veces que se puede prorrogar el plazo. Es decir, yo tengo toda la impresión de que este micro no se escucha bien. Y hablo mejor sin el micro, porque el micro desgraciadamente me encierra dentro de un ambiente que entonces no hay plazo para investigar.
la comisión no tiene plazo para terminar con todas las indagaciones que tenga que hacer. Y si se fija el plazo, que es lo que normalmente ocurre, que el Pleno fija un plazo a su propio criterio, la comisión investigadora tiene 90 días para investigar algo. Si se vence el plazo, puede ampliarlo. Puede ampliarlo y se entiende que es por un plazo que debería ser por lo menos por un plazo menor, ya que se dio un plazo amplio al comenzar. No hay ninguna regla. Puede ser por un plazo aún mayor que el primer plazo. Y vencido el segundo plazo, se puede volver a prorrogar otro plazo o a otorgar un plazo nuevo. Entonces, aquí esa excesiva flexibilidad para las comisiones investigadoras, yo tengo mis dudas si es bueno. Creo que no se le puede dar tanta laxitud a las comisiones investigadoras, porque entonces hay investigaciones que no acaban nunca. Y efectivamente, cuando estuvimos en el Senado nosotros, en esa época el Senado también podía tener comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras a veces no terminaban nunca. Yo creo que deberían haber plazos límites máximos y en forma extraordinaria, por votación, no sé, calificada, de 2/3 de repente, que se pueda ampliar el plazo en casos muy extraordinarios para no tampoco meterse en un cajón desastre. Ahora, vamos al tema para terminar. ¿Qué pasa si no se respeta el debido proceso? Cabe siempre la justicia constitucional. O sea, cabe una acción de amparo. Pero la acción de amparo, si es que se ha violado una regla del debido proceso, perdón, un principio del debido proceso, no elimina todo lo investigado, sino elimina, la acción de amparo se puede pedir que suspenda todo aquello donde ha habido violación del principio del debido proceso. Pero esa investigación no se cancela. Si por alguna razón se violó el debido proceso y el juez, ratificado por la Corte Superior, determina de que debe respetarse el debido proceso, lo que se hace es simplemente se borra todo lo investigado por la comisión investigadora y se vuelve a investigar. O sea, no es que porque se violó el debido proceso se precluyó o ya no se puede investigar más. No. El derecho a investigar siempre se mantiene, pero se elimina toda la investigación realizada donde no se ha respetado el debido proceso. Entonces se vuelve a investigar. Pero si nuevamente se encuentra que en la comisión investigadora por alguna razón se ha violado otro principio del debido proceso, no el mismo, también puede la acción de amparo pedir y solicitar que se elimine toda la investigación realizada y que se vuelva a investigar.